Señor. De la gloria, oh Señor amado, aleluya, porque hay que cantarte a ti, mi Señor Jesús, porque cuando nos vamos contigo vamos a estar adorándote a ti, mi Señor. Allá nada más va a haber adoración, allá nada más va a haber alabanza hacia ti, mi Cristo de la gloria. Oh, alabanza, alaba y aleluya. Gracias te doy, mi Dios, gracias. Oh sí, Señor, aleluya. Te alabamos, Espíritu Santo, sea el Señor, aleluya. Toda la gloria sea para ti, mi Cristo. Toda la gloria sea al Cristo, el Rey. Adoremos por siempre al Dios. Toda la gloria sea para ti, mi Señor. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea a Él. Toda la gloria sea a Él. Toda la gloria sea para ti, mi Cristo. Toda honra sea dada a ti, mi Cristo de la gloria, aleluya. Adoremos por siempre al Dios de Israel. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea a Él. Tú eres
Señor. Adoramos. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Te adoramos. Tú eres la persona más importante. Así es, aleluya. Tú eres la persona más importante, Señor. La persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Y toda la gloria sea a Él. Oh sí, Señor. Toda la gloria sea al Cristo el Rey. Adoremos por siempre al Dios de Israel. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea a Él. Y toda la gloria sea a Él. Toda la gloria sea para ti, mi Señor. Así es, Espíritu Santo de Dios. Adoremos por siempre al Dios de Israel. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea a Él. Toda la gloria sea a Él. Toda la gloria sea a Cristo el Rey. Adoremos por siempre al Dios de Israel. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea a Él. Mi vida está llena de su gloria. Y mi vida está llena de su gloria. Y mi vida está llena de su gloria. Santo es. Así es, aleluya. Mi vida está llena de su gloria. Y mi vida está llena de su gloria. Y mi vida está llena de su gloria.
persona más importante en este lugar, sí, Señor. Es la persona más importante en este lugar. Así es, Espíritu Santo de Dios. Tú eres mi Señor. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo sea el Señor. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Tú eres la persona más importante, Señor, que mi vida cambió. Yo te necesito. Así es, Espíritu Santo. Así es, Espíritu de Dios. Aleluya. Te necesitamos, Padre. Oh, alabanza sea, Señor. Sí, Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, alabanza sea mi Cristo de la gloria. Aleluya. Necesita el sol y como la noche a las estrellas. Oh, sí, Señor. Así necesito de tu amor. Yo te necesito, Jesucristo. Como el día necesita el sol y como la noche a las estrellas de los cielos, así necesito. Aleluya, Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta tremenda mañana? Gloria a Dios. Bueno, hoy queremos compartirle la palabra del Señor. Pastor Eliezer pues está con los muchachos, oradores en Santa Fe, y pues le damos gracias a Dios por estar aquí en su casa en este hermoso día con su iglesia o delante de su iglesia para traer la palabra del Señor. Amén. Quiero antes que nada invitarles a que se ponga de pie. Vamos a la palabra del Señor.
en el libro de Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Digo capítulo 4, corrijo, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, la carta a los Filipenses. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El versículo 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amado Dios y Padre celestial, Señor, queremos darte la honra y la gloria a ti, merecedor, Señor, de toda alabanza y de toda adoración, Señor, creador del universo, sustentador, Dios de la vida misma. Padre, en esta mañana alzamos nuestra voz y nuestros pensamientos, Señor, son dirigidos a tu presencia, a ti, Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, por todas las cosas que hasta el momento, Señor, han sucedido en nosotros. Porque aún aquellas que a nosotros nos parecen malas, oh Dios, han servido para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Padre, y creemos firmemente que todo lo que sucede está bajo tu voluntad, bajo tu santa voluntad, Señor. Y que aunque a veces nosotros no conozcamos, Señor, cuál es el propósito, pues todas las cosas en ti tienen un propósito en nuestras vidas. Padre, gracias, queremos agradecerte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Dios de la gloria. Gracias, oh Dios, no nos queda más que alabarte, Señor, no nos queda más que agradecerte, tener un corazón agradecido contigo, Señor. No nos queda más que adorarte, Dios de la gloria. Si hay algo que tú demandas de tu pueblo, Señor, es la adoración, oh Dios. Por eso sacaste al pueblo de Egipto para adorar en el desierto. Oh Dios de la gloria, por eso llamaste a un hombre como Abraham de tan lejos para que viniera y levantara altar y te adoraras, Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, porque cuando hay un pueblo que te adora, Señor, hay un pueblo que te ama también. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, y seguir adorándote, Dios de la gloria. Aunque el mundo, Señor, se dirija por otros caminos, esta tu iglesia, Señor, siempre tendrá en perspectiva, Señor, la adoración que tú te mereces, la cual eres digno de recibir, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, ayúdanos, Señor, y abre nuestro entendimiento espiritual. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, el tiempo que vamos a estar aquí en la palabra del Señor, pues vamos a aprovecharlo, ¿sí? Vamos a aprovecharlo. Y qué bueno que estemos en la casa del Señor para escuchar su palabra, para adorar al Señor, amén. Y más en estos tiempos un poco difíciles.
cada generación tendrá que decir algo de su época. Cada generación tendrá que decir algo de su tiempo. A nosotros, todos los que estamos aquí, nos ha tocado vivir en este tiempo y algo tendríamos nosotros que decir de esta época, de este tiempo. Y algunos dirán, esta época es bastante difícil y bastante complicada por muchas situaciones que se están dando, ¿no? Pero la condición espiritual es una cosa que ha golpeado mucho en esta época, en estos tiempos, la situación espiritual. La situación espiritual no solamente del mundo, sino también de la iglesia. Hasta cierto punto, hasta cierta medida, la iglesia también se ha visto afectada, ¿ya? Se ha visto afectada enormemente por muchas situaciones. Y es que la Biblia registra, y la Biblia lo dice, ¿no?, acerca de todas estas cosas. La iglesia tiene que tener una convicción muy fuerte. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en la palabra del Señor, tenemos que tener una convicción muy fuerte de qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que quiero yo para mi vida y qué es lo que queremos como iglesia nosotros, ¿ya? Y no desarraigarnos, no desligarnos del propósito fundamental, del propósito vertical. Es el propósito más grande que puede tener un cristiano en su vida, la salvación de nuestras almas. Cuando uno pierde de perspectiva por qué uno es cristiano, por qué uno sigue a Jesucristo, pues todo lo demás se le complica, pues todo lo demás se le vuelve caótico. Caemos en la desesperación, caemos en la ruina espiritual. Cuando uno pierde de perspectiva, le sucede como le sucedió a Pedro en las aguas, que empezó a hundirse, porque Pedro actuó por ímpetu, por impulso, pero no se puede actuar por ímpetu, no se puede actuar por impulso, no podemos actuar en la vida de esa manera. Tenemos que mirar bien dónde ponemos nuestras pisadas, tenemos que andar claros. En esta mañana quiero hablarles del gozo del Señor, del regocijo, ¿ya? Del regocijo. Dice la Biblia, en el libro de Filipenses, Pablo llegó a regocijarse, al final de la carta. Podemos leer que él llegó a regocijarse porque vio ciertas actitudes en la iglesia de Filipenses que lo hicieron regocijarse, Y por eso en el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor. El gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu Santo. No es que existan varios frutos del Espíritu Santo, es que solamente existe un fruto del Espíritu Santo. Cuando en Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Todo eso, todas esas son características del fruto del Espíritu Santo. Eso no significa que yo puedo tener gozo pero no paciencia, yo puedo tener uno pero no tengo lo otro. Eso significa que el cristiano debe ser un cristiano íntegro, es decir, tiene que poseer todas las características de Gálatas capítulo 5, 22 para poder decir: yo soy una persona llena del Espíritu Santo, porque esas son sencillamente las características del fruto del Espíritu Santo. Si hay algo que debe provocar gozo en la vida de un cristiano, es uno, saber que es salvo. Saber que es salvo. Solo el hecho de saber que uno es salvo, eso debe provocar gozo en nuestra vida. Pero el gozo es
una característica del fruto del Espíritu Santo. No es producto de nuestro bienestar individual, no es producto de nuestra riqueza material, no es producto de nuestra salud física, no es producto absolutamente de nada de eso. Es producto de la presencia misma del Señor en nuestras vidas. Entonces, por eso podemos encontrarnos en cualquier situación y ante cualquier eventualidad negativa hacia nuestras vidas, pero el gozo del Señor no se extingue, porque el gozo del Señor es producto de la presencia de Dios en nuestras vidas, Ahora, hay un personaje en las Sagradas Escrituras que vivió con mucho gozo desde su juventud, ¿ya? Desde su juventud vivió con mucho gozo, a pesar que no tenía muchas cosas. Vivió con mucho gozo. Parte de su vida la registra en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos registra o da a conocer muchas cosas que tenía en su corazón y en su mente. Abre su corazón y bajo inspiración del Espíritu Santo escribe poemas y canciones y canta y adora al Señor en el desierto mientras cuidaba a las ovejas de su padre, ¿ya? Hasta que un día recibe la noticia de que lo están esperando en su casa, que en su casa lo están esperando, ¿ya? Y él va a su casa. Lo mandaron a llamar, lo mandó a llamar su papá, eso era algo normal, ¿ya? Así que él obedientemente fue. Pero jamás iba a pensar, o jamás pensó él que ese día marcaría su destino para siempre y que ese día cambiaría su vida para siempre. Porque ese día, dice la palabra del Señor, siendo él el más pequeño de sus hermanos, el que menos importaba, al que mandaban allá a cuidar las ovejas allá al campo, el que se trasnochaba allá cuidando las ovejas, ¿ya? Ese día dice la palabra del Señor que recibió el llamado y fue ungido para ser rey de Israel y suceder al gran rey Saúl, dice la palabra del Señor. Siendo un muchacho todavía, experimentó esa gran emoción. Y pues, de alguna manera tuvo que lidiar con eso. Usted sabe, usted se imagina viviendo, sabiendo que un día va a ser rey. Eso no es cualquiera. Hay que saber lidiar con eso. 25 años pasaron desde el momento en que se declaró que iba a ser rey hasta el día que llegó a ser rey. Y durante esos 25 años aproximadamente él tuvo que vivir con eso en su corazón y en su mente. Y durante esos 25 años llegó a estar en la presencia del gran rey Saúl, ¿ya? Pero como sabía y era entendido que el llamado se lo había hecho Dios, no tuvo temor alguno. ¿Sabe por qué? Porque si el rey Saúl se enteraba de que él había sido ungido por rey como su sucesor, probablemente lo primero que mandaría hacer era a matarlo, y también al que lo ungió. Por eso el profeta dijo: ahora siento temor por mi vida, cuando Saúl se entere de esto me va a mandar a matar. Samuel, porque su vida corría peligro. Pero no quiero ahondar ni hablar sobre eso. Quiero hablar más bien de un episodio lamentable en la vida de este gran personaje, ¿ya? Él vivió confiado, no se afanó, como decía, como escribía Pablo a los filipenses: por nada estés afanoso. No, el tiempo transcurría, sirvió en la corte real, pero él no se afanaba. Tranquilo, tu día va a llegar. Él no se afanaba. No entendía muchas cosas, no entendía cómo iba a suceder,
pero él tranquilo, tranquilo, dice la palabra del Señor. Una persona cuya característica era alabar al Señor y era adorar al Señor. Es una característica de una persona que tiene gozo, que tiene alegría delante del Señor. Una persona que no le importaba las situaciones y las cosas por las que tenía que pasar, el menosprecio aún de su familia, porque era menospreciado aún por sus familias, por sus hermanos, pero no se afanaba por estas cosas, no se afanaba por estas cosas, ¿no? Cuando leemos el libro de los Salmos, leemos parte de lo que había en su interior y en su corazón. Y esa dependencia total del Señor, ¿no? Esa dependencia total del Señor. Dice la Biblia que en una ocasión un oso vino a comerse las ovejas y él salió en su defensa, ¿ya? No porque él se creía el más valiente, no, porque él decía, Jehová me va a entregar a este animal y yo lo he de matar. Porque así vivía él, confiado siempre en el Señor. No era un superhombre, no era una gran personalidad, no era ni siquiera un guerrero, ni siquiera tenía preparación militar. Sus 3 hermanos mayores sí la tenían, pero él no. Él era un poeta, él era un soñador quizás, él era una de esas personas que le gustaba cantar al Señor, que le agradaba adorar al Señor en el silencio de la noche. No era como a veces nos los imaginamos nosotros, un guerrero todopoderoso. No, él no era eso. Era un muchacho que dependía totalmente de Dios, dependía del Señor. Así que no se afanó por nada de eso, sino que esperó en su tiempo y guardó eso para él. Y su familia definitivamente lo guardó para ellos, porque corrían peligro de morir, corrían peligro de perder su vida. Así que era mejor mantener eso oculto, mantener eso en secreto. Hay cosas que uno tiene que mantener en secreto, ocultas, pero ya veremos que no todo se puede mantener en secreto, bajo llave. Dice la Biblia, en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, ahí nos narra la visita, ya no de Samuel, sino de Natán. Amén. Natán era otro profeta. Ahora, él tuvo el privilegio de conocer al gran profeta Samuel. Y el profeta Samuel le fue con tremendas y agradables noticias. Tú has sido elegido, tú has sido escogido por Dios para guiar a mi pueblo Israel. Tú serás rey. Y él conoció a Samuel en esa circunstancia. Y Samuel lo guió. Samuel estuvo con él apoyándolo en todo momento. Pero ahora conoce a Natán. Ahora tiene una conversación con Natán. Y es muy distinta a la conversación que tuvo con Samuel, al encuentro que tuvo con Samuel. Porque con Samuel fue algo bueno, fue algo agradable, fue algo motivador, fue algo que cambió radicalmente su vida. Esta conversación con Natán fue algo que también cambió radicalmente su vida. Algo que le dio un giro a su vida. Algo que le dio un giro a su vida. Dice la Biblia, y no voy a leer todo el capítulo para ahorrar un poco de tiempo, pero sería bueno que usted lo leyera en su casa detenidamente, con una taza de café para los que tienen, para los que les gusta café, ¿no? Detenidamente, porque es muy interesante. ¿Ya? Este rey había caído en pecado. ¿Ya?
había caído en pecado. Usted conoce muy bien la historia. Era el tiempo de la guerra, era el tiempo de la batalla, y se había quedado y tomó una mujer que no era suya, ¿ya? Y añadió pecado a su pecado, ¿ya? Añadió pecado a su pecado para tratar de ocultar su primer pecado, ¿ya? Y es algo que nos ocurre a nosotros los seres humanos. Para cubrir una falta, cometemos otra falta, ¿ya? Yo conozco a una persona, no es cristiano, que cada vez que lo mandan a hacer un trabajo, él pide abono, el 50%. Pero ese 50% de abono lo utiliza, se lo gasta, ¿no? Y cuando le cae otro cliente, le dice lo mismo: tienes que darme el 50% de abono. Y con ese 50% que le da, el otro cliente utiliza para tapar el hueco que ya debía, que ya tenía. Y todo el tiempo ha sido, desde que yo lo conozco, él ha funcionado así. Y hace mil maromas para hacer lo que tiene que hacer. Pero siempre es así. Nunca está paz y salvo. Nunca. Desde que yo lo conozco. Yo lo conozco hace mucho tiempo. A veces sucede así en la vida también. Para uno cubrir una falta, comete otra falta más grande, ¿ya? Y eso fue lo que le sucedió a este rey. Para cubrir su falta, siguió añadiendo más y más. Porque no solamente fue que se quedó ocioso sin hacer nada, sino que vio a una mujer y siendo el rey, haciendo uso de su poder, de su dominio, mandó traer esa mujer que no era la de él, se acostó con esa mujer y pensando que no iba a pasar nada, que eso no iba a trascender, ¿ya? Porque es que el pecado funciona de esa manera. Nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos no tiene ninguna importancia solamente con nosotros, ¿ya? Yo peco, esa es mi vida, dice la gente. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Esa es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es eso. Pero nada que sea espiritual y nada que transgreda la palabra del Señor se queda allí. Todo trasciende, todo afecta, no solamente nuestra vida, sino la vida empezando de los que están a nuestro alrededor. Pero pensamos a veces que solamente eso tiene que ver con nosotros, y no es así. Él pensó que todo había quedado allí. No pasa nada, tranquilo, el esposo ni se va a enterar, ¿ya? Pero cosas que suceden, a veces uno dice: oh, pero es que yo soy el más salado de todo. No, la mujer se embaraza. Y entonces, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Ya? Y en vez de estar pensando en cosas que tenían que ver con el pueblo, ahora tenía que dedicarse a pensar cómo salía de aquella situación, ¿no? Por un impulso, por un acto, ¿ya? Por un deseo, ¿ya? Por algo pequeño, por algo que no tenía mucha importancia. Ahora sus pensamientos estaban dirigidos no a ver cómo ganaban la guerra, no a ver qué es lo que estaba sucediendo, no, ahora tenía que dedicarle tiempo a ver cómo salía de ese problema, ¿ya? Porque el pecado es así. El pecado es como una enfermedad. Ahora, los que no tienen a Cristo en su corazón no les importa.
No hay problema con eso. Pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, mi hermano, el pecado empieza a carcomer nuestra vida lentamente. Entonces ya no andamos bien. Entonces ya no queremos que nos saluden, Dios te bendiga. Entonces ya empezamos a tener ciertas cosas. Así que él fue añadiendo y añadiendo, dijo, bueno, lo que usted conoce, ¿no? Lo que hay que hacer es preparar algo, hacer algo para que el hombre, la mujer vivan como pareja, como marido y mujer, y pues el hijo que ella va a tener, pues pegárselo ahí al marido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra solución? Wow, brillante. Me imagino yo, esto no lo dice la Biblia, me imagino que alguien saltó y le dijo, wow, rey, brillante idea, magnífica idea, vamos a hacerlo así. Porque siempre hay gente así, ¿no? Si hay gente así, ¿verdad? Hay gente que le dice, wow, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Porque cuando uno está en esta situación, difícilmente uno se encuentra, o mejor dicho, uno evita aquellas personas que uno sabe que le van a decir, hey, arrepiéntete, ¿no? Así que así lo hicieron, dice la Biblia. Y el esposo vino. Pero este señor era consagrado, hermano, era un militar consagrado, no era un militar cualquiera. Él decía, no es posible que mis hermanos estén arriesgando su vida en el frente de batalla y yo esté aquí, pase una noche con mi mujer. No es posible, eso no puede ser. Así que, mi rey, lo siento, lo único que yo puedo hacer es quedarme aquí, fuera de mi casa, aquí, porque mis hermanos están allá en batalla. Y se le vinieron los planes abajo al rey. Todo bien planeado, pero no contaban con la astucia no contaban con eso. Hermano, porque cuando uno está en una situación similar, desesperado, uno trata de buscarle solución a esto y a veces las cosas no salen como uno las planifica, como uno las planea. Pero es que el que anda en esa situación anda arriesgando cada vez más su vida, arriesga su vida, ¿ya? Así que alguien por allí levantó la mano y le dijo, Señor, mi rey, no te preocupes, yo tengo la solución ya para que todo esto se acabe. Si están en guerra, estamos en guerra. Y en guerra muere gente, muere soldados, ¿ya? Solo hace falta que esté en el lugar que debe estar para que muera. Y el rey, fíjense ustedes, un hombre que tenía, dice, el corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia dice eso, cayó tan bajo, ¿no? Tan bajo cayó, esto fue gravísimo. Cayó tan bajo que lo mandó a asesinar, que lo mandó a matar, producto de un deseo carnal, producto de una noche. Porque uno no mide las consecuencias, uno no puede ver más allá. Hermano, cuando la tentación viene fuerte, ¿no? Algunos piensan que la tentación es que usted no pueda comer una hamburguesa y se la come. Hermano, la tentación es un tema serio. Es un tema serio. A veces nos creemos tan poderosos. A veces nos creemos tan supercristianos que andamos por la vida así. Y Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentación.
¿Por qué? Porque la tentación es poderosa. Pero nosotros, hermano, eso, la tentación yo la venzo. Orad, oren, dice, y velen para que no venga, para que cuando venga la tentación ustedes estén fuertes. 40 días y 40 noches pasó Jesús orando en el desierto, y después que hubo orado dice que vino el diablo a tentar al Señor. La tentación no es algo sin importancia, hermano. La tentación es fuerte. Y este hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios dice que fue tentado, dice Santiago, somos tentados por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias maldades, ¿ya? Somos tentados por el diablo, sí, pero somos tentados también por nuestros propios deseos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque muchas de las cosas que nosotros deseamos y que no son buenas proceden de nuestra propia vida, de nuestro propio corazón. Y yo no veo al diablo metiéndole, ¿no?, al rey para que tuviera con la esposa de otro. O usted ve al diablo el diablo, ¿dónde estaba en esa escena? El diablo no estaba por ahí, no estaba en todo eso. Porque el diablo es el que tienta. El diablo no estaba ahí. ¿Quién sabe dónde estaría ese muchacho? ¿Ya? Pero ahí no estaba. Él no estaba ahí. Ahí estaba el rey. Ahí estaba él. Ahí estaba él, solamente estaba él. Pero hay gente que cree que el diablo tiene la culpa de todo. El diablo me impulsó a hacerlo, el diablo me tentó a hacerlo, el diablo esto y el diablo lo otro. Pero el rey estaba solo allí en su habitación esa noche, ¿ya? Ese día. Así que alguien le dijo, Señor, ponlo en la línea, mándalo a que lo pongan en la línea de batalla para que lo maten y así librar sus manos de sangre, ¿ya? Y el rey, que estaba tan afanado y desesperado por salir de ese problema, dijo, wow, qué buena idea, qué buena idea, voy a chatearle de una vez a Joab, mi general, ¿ya? Y Joab, hermano, no era ningún santo. Joab era un hombre de armas a tomar. Dice la Biblia, Dios mandó a Salomón, haz justicia contra los hijos de Sarbia, gente asesina, gente que tiene sangre derramada en sus manos, ¿ya? Y dice la Biblia que cuando Salomón llegó al reino, dice que Joab, sabiendo todo esto, huyó y se metió en el templo y se agarró de los cuernos, dice que estaban en el templo para que no lo mataran. Y Salomón dijo, entren y mátenlo. Y así fue. Acabó con la vida de Joab, un asesino. A este hombre, general del ejército de Israel, el rey le mandó a decir, ponme a Urías al frente de batalla. Y Joab, ¿cómo no? Eso es una orden. Y si no lo mata uno de nuestros enemigos, pues lo mato yo también. Bueno, eso no lo dijo, hermano, yo se lo estoy agregando. Esto es como una película. Esa última parte no la dice la Biblia. La Biblia solamente se limita a decir que Joab cumplió la orden del rey. Cumplió la orden. Y allá pusieron al frente, ¿no? Y este Urías era tan buen soldado, tan buen militar, tan obediente, hermano, que fue, ¿no?, a la primera línea de batalla y como era de esperar, lo mataron, lo asesinaron.
Y cuando el rey recibió la noticia, yo no sé, esto tampoco lo dice la Biblia, pero usted puede imaginarse, esto pudieron haber sentimientos encontrados aquí. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Pero a la vez también de la que me salvé. Porque eso piensa uno cuando cae en pecado. Eso cree uno. Y uno dice, wow, ya, solución. Y de aquí para adelante, y de aquí a seguir sirviendo al Señor, y de aquí para la iglesia, y de aquí a seguir ayunando, orando. Aquí ya nada ha pasado, todo quedó atrás. Qué bueno, gloria sea al Señor. Pero no sucede así en lo espiritual. El rey David siguió como si nada, ya, tranquilo, no ha pasado nada. Es más, después de eso mandó traer a la mujer, y la mujer vivió en palacio. Vivió en palacio. ¿Ya? Todo solucionado. No hay problema. No hay problema aquí. Ahora todos somos una linda y hermosa familia aquí. Mamá, papá y el hijo que va a tener ella. Pero en el reino de los cielos, hermano, las cosas son diferentes a como nosotros las vemos y las pensamos. Dice la Biblia que Natán fue a ver al rey. Natán fue a ver al rey. Y llegó el profeta. Y David era el rey. Era el rey. No era extraño que un profeta fuera a ver al rey. ¿Ya? Pero dice la Biblia que entró Natán y le contó una historia. Le contó una historia, ¿no? Le dijo que había un hombre pobre que tenía un solo animalito, una sola ovejita, y había otro rico. Y pues usted sabe, ¿no? El hombre rico terminó matando la única ovejita que tenía su vecino, el pobre. ¿Ya? Y David enfurecido, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Que el que tal hizo es digno de muerte. Debe morir en este instante. ¿Ya? Debe morir. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El pecado a nosotros nos ciega tanto, hermano. Es una cosa increíble que podemos ver hasta los errores de los demás y no vemos el pecado que nosotros cometimos. Porque David estaba juzgando a una persona hipotética, a una persona que no existía. Bueno, que en realidad sí existía, pero no era la que él pensaba. Él, con todo el peso de la ley, dice: hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro con esta persona. ¿Ya? Y ya en su memoria había quedado atrás todo lo que él había hecho, lo que él había cometido. ¿Ya? Y lo que hizo el profeta fue confrontarlo. Vino con una palabra de Dios, dada por Dios, para confrontar al rey, para que el rey recapacitase, para que el rey se arrepintiese. Pero no fue así. Porque él había pensado ya que eso había quedado atrás, que nadie se había dado por enterado, que eso ya había muerto, que no había problema alguno. Pero las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan, corren a gran velocidad tras de nosotros hasta alcanzarnos. Imagínese usted la cara del rey cuando Natán le dijo: tú eres aquel hombre.
Muchas cosas pudiese uno sentir en ese momento: vergüenza, dolor, tristeza, todo lo negativo, ¿no? El mundo se le viene encima, ¿ya? Entonces, como que si le prendieran la luz, ¿ya? Cuando uno está durmiendo en su cuarto, todo oscuro, y cuando viene alguien por ahí, ¡tan!, prende la luz, usted, ¿no? Una reacción. Eso pudo haberle pasado al rey, ¿ya? Le prendieron la luz. Y cuando Natán le encendió la luz, se dio cuenta de su estado, de su estado miserable en el que se encontraba, a pesar de ser el rey. Porque no es porque era el rey se iba a salvar de la ira de Dios. No es porque era el rey se iba a salvar de los juicios de Dios. No. Es que él también, como cualquier otra persona, su pecado lo había alcanzado, había tocado su puerta, y era hora de cobrar por todo lo que había hecho. Porque no solamente había afectado su vida, había afectado la vida de otras personas, había destruido una familia, había hecho pecar al pueblo de Israel. Todo había sido afectado por un impulso que tuvo en una noche. Por un impulso que tuvo en una noche. Ese es el alcance del pecado. El pecado tiene un alcance grande, grandísimo. Por eso la Biblia a nosotros nos insta a mantenernos en el Señor. Pero hay algo, también nos insta al arrepentimiento. David no se arrepintió hasta el momento que Natán habló con él. Y fíjese, Natán, el profeta, le hace una pequeña lista de todas las cosas que Dios había hecho con él, de todas las bondades que Dios dice: te di por herencia la casa de Israel, te puse como rey, te saqué de allá donde nadie te apreciaba, donde nadie te valoraba, te saqué de allá, te puse acá, te puse como rey, para que te des cuenta en lo que has caído, para que te des cuenta de lo grave que has actuado, que no es cualquier cosa. Pecaste en contra de Dios, pecaste en contra del cielo, tiraste por la basura todo lo que Dios había hecho por ti, por un impulso que no fue provocado por el diablo. Lo tiró todo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Delante de sus ojos. El diablo no estaba por allí, hermano. Pero ¿sabe quién sí estaba? Estaba la presencia de Dios. Ese sí estaba. Porque la presencia de Dios está en todo momento, en todo lugar. ¿Ya? Y al que peca, cuando pecamos se nos olvida: hey, Dios está allí, la presencia de Dios está contigo. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo a los ojos de Dios. A los ojos de Dios lo estás haciendo, ocultándolo delante de la gente, delante de los demás. Pero Dios está allí. Y lo estás haciendo delante de sus ojos. Dice la Biblia, Natán lo amonestó diciendo: ¿has tenido en poco la palabra de Dios? ¿Has tenido en poco la palabra de Dios? Porque una cosa es que una persona X caiga en pecado, pero una persona que ha tenido palabra de Dios en su vida, hermano, una persona que haya conocido al Señor, dice, por eso el profeta Natán le dijo: has tenido en poco la palabra del Señor. Y yo no vengo con este mensaje para hacerle sentir mal, sino para que reflexionemos lo profundo
qué es el pecado en nuestra vida. Que no es una cuestión de, sí, yo pequé, sí, yo caí, todo el mundo lo hace, yo me arrepiento delante del Señor y ya. No es una cuestión tan sencilla ni tan simple. Pecar delante del Señor, pecar delante de Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre nuestras vidas en todo momento, en todo momento. Y cuando pecamos, cometemos estas dos cosas: menospreciamos las palabras de Dios y menospreciamos también la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia: tú eres templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti, en tu vida. Donde tú vayas, donde tú estés, el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Los ojos del Señor están sobre tu vida. Sobre tu vida. Y aún así pecamos. Aún así el rey pecó. Aún así el rey pecó. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. ¿No? Porque los pecados tienen consecuencias. Y Dios, que es un Dios amoroso, al que ama lo disciplina. Al que ama lo disciplina. Dios disciplina a su gente. Dios disciplina a quien ama. Pero el castigo que le sobrevenía al rey era devastador, hermano. Y quien quiera que lo vea así por encima, podría decir hasta cruel. ¿Ya? Dice: ahora te sobrevendrá mal sobre ti. Pero no de afuera, no de tus enemigos, no de los filisteos, no de los amorreos, ni de los amonitas. No, saldrá de tu casa, saldrá de tu casa, saldrá de tu propia casa. Ah, Señor, pero ¿cómo así? El mal saldrá de tu casa. Y la historia del rey David, a veces está llena de cosas maravillosas en el Señor, pero está llena de cosas terribles. Más adelante, el hijo, para empezar, el hijo que nació murió. ¿Ya? Y luego su hijo, su gran hijo Absalón, ese al que él quería heredarle su reino, ¿ya? Dice la Biblia que lo traicionó. Y estuvo a punto de matarlo. Dice la Biblia que en una noche los consejeros del rey, los generales del rey le dijeron al rey: rey, tenemos que salir huyendo de Jerusalén, tenemos que salir corriendo porque tu hijo Absalón viene y viene con un gran número de personas y te va a matar. Y el rey, aunque no quería aceptarlo, porque era su propio hijo, dice la Biblia, tuvo que salir huyendo y tuvieron que cruzar el Jordán, porque si no, Absalón lo hubiese matado. Lo hubiese matado. Y cuando entraron en la guerra, cuando ya se alistaron para la guerra y ya se enfrentaron los dos ejércitos, David le dijo a sus generales: destruyan al pueblo, destruyan a ese ejército, pero no toquen la vida, ni siquiera un cabello de mi hijo Absalón. Y dice la Biblia narra todo esto, maravilloso, la Biblia narra todo esto. Dice la Biblia que los hijos de Israel se enfrentaron en batalla y dice la Biblia que vencieron, pero no se quedaron conforme con eso. Surgió este gran personaje que les mencionó hace un rato, Joab, dice la Biblia. Y desoyendo las órdenes del rey, persiguió a Absalón
lo persiguió. Y Absalón, como tenía el cabello largo, dice, se enredó con las ramas de un árbol. Y cuando Joab lo alcanzó, no le perdonó la vida y lo asesinó sin misericordia, a pesar de lo que el rey le había ordenado. Cuando le dieron la noticia al rey, dice la Biblia, veo a fulano de tal. Le dijeron, veo a fulano de tal, viene corriendo. Dice, ese fulano es... No, le dijeron, corrijo, viene alguien corriendo. Y se asomaron y vieron, dice, ese fulano. Por su forma de correr lo conocían. Y el atalaya dice que miró otra vez y dijo, pero viene otro allá atrás y viene corriendo más rápido. Y dice, ese es este otro fulano. ¿Ya? Y los dos venían a darle la noticia, porque había una costumbre, no solamente de Israel, había una costumbre en los pueblos antiguos. Los mensajeros cuando llevaban buenas noticias, se les ofrecían regalos. El primero que daba la noticia, a ese se le ofrecían regalos y se le daban regalos por las buenas noticias. ¿Ya? Pero cuando el segundo se alcanzó al que iba de primero y llegó, rey, vengo a darte buenas noticias. Dijo, lo que sucedió hoy le acontezca a todos tus enemigos, has vencido. Y él preguntó, ¿y mi hijo Absalón también murió? Y se encendió la ira del rey. Pero no solamente le sucedió eso, sino que más adelante, dice la palabra del Señor, en otra ocasión, dice la palabra del Señor, un hijo de David se enamoró de una de sus hermanas, de una de sus medias hermanas, y se hizo pasar por enfermo y la violó. Pero luego, dice, Amón y Tamar, pero luego dice, el otro hermano organizó un banquete, una fiesta, y dijo, rey, quiero que todos mis hermanos estén allí. Y fueron todos los hijos de David y el rey. Y se desató un fratricidio, ¿ya? Y se pelearon y se mataron entre ellos, ¿ya? Entonces David entendió las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de su pecado lo alcanzaron por muchos años después. Por muchos años después. Todas estas cosas las vivió. ¿Sabe por qué? Porque una noche David quiso a una mujer que no era la de él. Solo por eso. Las consecuencias del pecado lo alcanzaron. Las consecuencias del pecado lo alcanzaron. Salmo 51:2 habla sobre el gozo. Habla sobre el gozo que perdió el rey. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese era
Y la oración de David era: devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque había llegado a lo más profundo que una persona cristiana puede llegar. A un estado de arrepentimiento de una persona miserable, de una persona que lo había tenido todo, de una persona que lo había alcanzado todo, pero que por una decisión, por una mala decisión en su vida, casi lo pierde todo. Y por una mala decisión en su vida, tuvo que prácticamente volver a empezar. Yo agradezco al Señor que a pesar de todo, hermano, nosotros tenemos un Dios que tiene misericordia, un Dios que tiene piedad de sus hijos, un Dios que busca el arrepentimiento en nosotros, un Dios que está dispuesto, no como nosotros, porque a veces nosotros somos tan diferentes al Señor, porque a veces el perdón en nosotros no existe en nosotros el perdón a veces, pero en el Señor, hermano, el que se arrepiente, el que le busca con todo su corazón, recibirá nuevamente el perdón y será restaurado y será devuelto y volverá, porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor, que no nos quiere ver en esa situación, que no nos quiere ver en esa angustia. Por eso nos advierte a través de la palabra del Señor: no peques más, no peques, porque el pecado es terrible, porque el pecado consume, porque el pecado mata, porque el pecado te destruye la vida, no solamente la tuya, también la de los demás, las que están a tu alrededor. Dice la Biblia que el pueblo de Dios salía a pelear cuando iban por el desierto y eran derrotados y sus enemigos salían tras de ellos y ellos huyendo. ¿Ya? Entonces empezaron a preguntarse: algo está pasando, porque ya esto no es normal, algo está sucediendo. Si hacemos todas las cosas bien, si hacemos las cosas como Dios manda, si estamos cumpliendo con la ley del Señor, ¿por qué nos suceden estas cosas? Hasta que alguien se dio cuenta y dijo: no, lo que pasa es esto. Hay un hombre, hay una persona entre ustedes, hay un ladrón entre ustedes que roba y oculta lo que roba en su tienda. Busquen allí. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que así lo hicieron. Buscaron y efectivamente allí estaba todo lo robado. Dice: y cuando acabaron con el pecado en Israel, las cosas empezaron a cambiar. Claro que nosotros no vamos a actuar de esa misma manera, pero eso nos deja una gran lección, una gran enseñanza. No hay pecado oculto cuyas consecuencias no se vean en público. No podemos nosotros actuar de manera en la oscuridad, oculta, porque pensando en que eso no va a salir a la luz, porque las consecuencias siempre saldrán a la luz. Yo le compartí a los jóvenes acerca de el peor de los pecados. El peor de los pecados, ¿sabe cuál es? Es el pecado oculto. Es el pecado oculto. Cuando usted conoce a un mentiroso y usted dice: esta persona, mentira es lo que sale de su boca solamente. ¿Ya? Cuando usted sabe que hay alguien por ahí que le gusta llevarse lo que no es de él, este es un ratero, este es un ladrón. ¿Ya? Y así, hermano,
Pero cuando hay alguien que usted desconoce qué es lo que está haciendo en lo oculto, en lo secreto, eso es mucho más peligroso. Los pecados ocultos, aquellos que se hacen pensando en que nadie me ve, por lo tanto nadie me va a decir nada, en que eso no va a salir de aquí, eso no sale de aquí, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y sigo porque me gusta, porque me deleito en ello, y porque nadie me ve. Sepa una cosa, que las consecuencias de eso le alcanzarán en algún momento de su vida. En algún momento, porque las consecuencias corren más rápido que nosotros. Nos alcanzan. Había pasado ya buen tiempo cuando Natán fue a visitar a David, y él pensó, eso quedó atrás. Ese pecado, toda esa trama, porque no fue solamente una cosa. Si tuviéramos en un juicio, aquí se le acusaría de varios delitos, ¿cierto? Varios delitos hay allí, no uno, varios delitos, ¿ya? Y es que cuando uno peca, hermano, uno piensa que uno peca en una sola cosa. Cuando revisamos, vemos que hemos faltado a varias cosas, porque eso hace el pecado. El que peca, hermano, el primer problema que tiene es el menosprecio a la palabra del Señor. Es como decir, no te importó con lo que dice la palabra, no te importó con la presencia del Señor. Hermanos, a veces a mí me dan miedo estos mensajes, les soy sincero. A veces a uno le da mucho temor hablar sobre estas cosas, no se crea. Porque estas cosas, hermano, de las que casi no se habla, Pero ¿qué quiere una iglesia? ¿Cómo es la iglesia que el Señor va a venir a buscar? Es una iglesia sin mancha, hermano. Es una iglesia santa. Es una iglesia que se ha purificado. Es una iglesia que no tolera. Y escúchese bien, porque hoy día se habla de mucha tolerancia. Pero la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que no tolera el pecado, que no convive con el pecado. No, es una iglesia sin mancha. Y si esto lo dice el Señor, es porque el Señor quiere que todos seamos salvos. No porque nos sintamos mal, no, sino porque todos procedamos al arrepentimiento, nos pongamos a cuentas con Él, vivamos conforme a su palabra. Cristo viene por una iglesia sin mancha. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: entre ustedes hay un muchacho que anda con su madrastra, ¿ya? Y no es que tienen una relación de mamá-hijo, no, es que tienen una relación de marido y mujer, ¿ya? Y Pablo le dice a Corintio, a la iglesia de Corintio: quiero que a ese muchacho lo saquen de la iglesia, no lo dejen entrar a la iglesia. No sea que los demás que andan así medio entre 3 y 2 así, ¿no? Diga, si él pudo, ¿por qué yo no? Así que saquen a ese muchacho de la iglesia. Pero no lo dejen solo, trátenlo. No sea que Dios haga algo en su vida, que el Espíritu haga algo con él, ¿ya? Haga algo. Qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso es Dios. Y qué consejo le dio el apóstol Pablo, ¿ya? Pero en la segunda carta a los Corintios,
Pablo les vuelve a escribir una segunda carta y le dice: he oído que el muchacho ese que andaba con su madrastra, ¿qué creen? Ese muchacho se arrepintió, dice Pablo, se arrepintió. Ahora ustedes me preguntan a mí, ¿qué debo hacer yo? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Dice: lo que yo voy a hacer o lo que yo les voy a decir va a depender de lo que ustedes van a decir y van a hacer. Si ustedes lo perdonan y lo aceptan, entonces denlo por hecho que yo también lo perdono y lo recibo. Amén. No era un pecado cualquiera. No hemos visto eso en nuestras iglesias. Por lo menos que se sepa. Que se sepa. ¿Ya? Pero hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Pero Pablo le recriminaba a los corintios y le decía: esto no es posible, esto no puede ser. Que ustedes avalen y consientan con el pecado. Esto no puede pasar, les decía Pablo. Ahora, no, yo lo estoy diciendo en lenguaje panameño del siglo XXI, año 2026. No piense que va a estar así textualmente en la Biblia, no lo busque textualmente, pero eso es el mensaje que está tratando de transmitir el apóstol Pablo. No es posible, dice, que ustedes, siendo la iglesia del Señor, consientan este tipo de comportamientos, de conducta. Eso nos quiere decir, hermano, que la iglesia del Señor no puede tolerar y no debe tolerar el pecado. Mi hermano, el pecado es pecado y hay que enseñarle desde los más pequeños hasta los más adultos que el pecado Dios lo aborrece, que Dios no puede coexistir con el pecado porque Él es santo, dice la Biblia, y no puede coexistir con el pecado. No puede convivir con el pecado. Por eso nosotros debemos, mis hermanos, procurar. Para muchos les parecerá esto muy difícil y muy complicado. Ay, hermano, ¿y cómo hacemos ahora? Entonces vamos a conducirnos casi como los ángeles. No, definitivamente que no. Solo hubo uno en esta tierra que, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero que no pecó en nada. Y nosotros simplemente estamos siguiendo sus pisadas. Nosotros sencillamente estamos siguiendo su ejemplo. Porque algún día, como dice la Biblia, nosotros llegaremos a la estatura del varón perfecto. Llegaremos a ese nivel. Ahora no estamos en ese nivel. Ahora estamos en el nivel en donde nosotros quizás caemos, pero también nos levantamos, también seguimos, también el pecado nos roba el gozo, nos quita la alegría, pero tenemos esa esperanza en el Señor, como decía el salmista David: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque he perdido el gozo del Señor, y el gozo es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor. Pero un cristiano que pierde el gozo es una persona que ha perdido sus defensas, Dentro de los estados más vulnerables que puede tener una persona se encuentra la tristeza. La tristeza continua. No una tristeza de ponerse triste un día por una cosa, no. Es un estado de tristeza continua. Es uno de los estados más vulnerables, la depresión, todas esas cosas. Nos volvemos muy vulnerables en esa situación. Las personas por allí es porque han llegado a un estado muy vulnerable.
de tristeza, de depresión, de cuanta cosa, provocada por múltiples cosas, ¿no? Porque nos volvemos vulnerables en esa situación. Hermano, pero cuando hay una iglesia, cuando hay un cristiano convencido, creyente de verdad en su salvación, sabiendo que ante todas las cosas que Dios va a levantarlo, que Dios va a venir, que hay salvación para nosotros a pesar de que el combustible haya subido, a pesar de que lo que se nos dice que viene son días peores, que la comida va a subir, que todo esto va a subir. Pero cuando hay una iglesia convencida, llena del gozo del Señor, porque sabe que Cristo va a venir también un día a levantarnos, hermanos, seremos una iglesia enraizada en la presencia del Señor, en la presencia del Señor, llena de gozo, porque el gozo lo produce la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso David se sentía ruin, miserable, porque había perdido la presencia del Señor. Dice: devuélveme el gozo de tu salvación y no se aparte de mí tu Santo Espíritu. No se aparte de mí tu Santo Espíritu. Nosotros podemos carecer de muchas cosas, pero no del gozo y no del Espíritu Santo de Dios. Porque mientras nosotros nos mantengamos allí, hermano, nosotros seremos capaces de levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, mi confianza, mi dependencia, mi vida es tuya, Señor. Póngase de pie en esta mañana y le damos gracias al Señor. Y adoremos al Señor por un momento. Aleluya, Señor. Y si usted tiene que pedir perdón al Señor, hágalo. No es menos usted que otro por eso. No somos menos si hemos pecado. No se deje llevar por ese pensamiento. No es usted menos. Dice la Biblia que David lloraba porque se dio cuenta que le había fallado a su Señor. Dice la Biblia que Pedro, cuando negó al Señor, fue a su casa y se quebrantó en llanto porque había negado al Señor. Padre de la gloria, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, en esta hora, Dios, por tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador.
Aleluya, Señor. Abra su corazón y su mente al Señor. Espíritu Santo de Dios, ayuda a tu iglesia, Señor. Padre, quita toda mancha. Quita toda situación, oh Dios. Todo deseo que no proceda de ti. Todo deseo, Señor, malsano. Todo deseo que vaya contra las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tus ojos están sobre tu pueblo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Y lávame en tu sangre, Salvador. Lávame, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Gloria sea tu nombre, Dios. Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Digno eres de recibir toda adoración, Señor, oh Dios. Padre, queremos, Señor, rectificar. Queremos ordenar, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, libra, Señor, nuestra alma. Libra, Señor, nuestro espíritu, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, aquel que está luchando, Señor, con algo, oh Dios de la gloria, fortalécele, Dios. Aquel que se muestra arrepentido, Señor. Aquel que se muestra, Señor, oh Dios de la gloria, como se sentía el Rey. Padre, tu presencia, Dios, reconforta. Tu presencia, Señor, fortalece. Tu presencia, Dios, restituye, Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, Padre. Ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adultos, a los ancianos. Ayuda a tu iglesia, Padre de la gloria, a ser triunfadores, a ser victoriosos ante el pecado, Señor, ante la adversidad, Dios Padre. En el nombre poderoso de Jesús, tu presencia está en nosotros, Señor. Tu presencia está en nosotros. Nada, Señor, que se levante en contra de tu presencia, Señor, tendrá efecto. Si hay arrepentimiento. Padre, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Libra nuestra alma, Señor. Libra nuestras vidas del lazo del cazador, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece las vidas en tu presencia, Señor. En tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dele un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios.
seguir con el orden del servicio de este día. Vamos a pasar a los cumpleañeros, quienes cumplieron años, quienes estuvieron celebrando su cumpleaños durante esta semana o tal vez la semana que pasó y no pudimos bendecirlo, no le cantamos el cumpleaños aquí en la casa del Señor. ¿Ninguno? ¿No hubieron cumpleañeros? Gloria a Dios. Vamos a estar pasando entonces a las ofrendas y a los diezmos que le pertenecen a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, me sacó del pozo, puso mi cántico nuevo. Se inclinó a mí, oyó mis ruegos, me sacó del pozo, puso en mí un cántico nuevo. Pacientemente Esperé en Jehová, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mis ruegos, me sacó del pozo, puso en mí un cántico nuevo. Se inclinó a mí, oyó mis ruegos, me sacó del pozo y puso en mí un cántico nuevo. siento un fuego quema, Y llena mi alma entera, fuego que quema, que llena mi alma entera. viene del cielo bajando, Llena mi alma entera, viene del cielo bajando y llena mi alma entera. Jehová es su nombre, Jehová, 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 Jehová es su nombre, Jehová. Jehová es el omnipotente, Jehová es el fuerte, Jehová el valiente. Jehová es el omnipotente, Jehová es el fuerte, Jehová el valiente. Y Jehová es su nombre, Jehová. 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 es su nombre Jehová. Jehová es su nombre, Jehová. Jehová es su nombre, Jehová. Jehová es su nombre, Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar dándole gracias a Dios por las ofrendas que le pertenecen a Él y vamos a estar pasando a la escuela dominical. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Ha sido una mañana donde Dios nos ha bendecido. Vamos a seguir con un corazón agradecido. Vamos a pasarle a los anuncios, si hay algo, si hay anuncios. Buen día, Dios les bendiga a todos. Tengo dos anuncios importantes. Uno, el primer fin de semana de abril se está celebrando la Semana Santa. La iglesia siempre ha tenido un programa en Santa Fe.
un programa de viernes, sábado y domingo, tipo campamento, en donde la familia puede participar. Han habido años en que la asistencia a la actividad ha sido tan grande que no ha habido necesidad de hacer una actividad aquí en la iglesia propia. Por razones de el combustible, por razones de algunos precios, el pastor pregunta o manda a preguntar, está ahorita mismo en Santa Fe con los exploradores, que se anoten con los diáconos los que van a participar del campamento en Santa Fe para las fechas de Semana Santa. Es decir, creo que es viernes 3, me parece, viernes 2, viernes 3, por ahí está, de abril, sábado y domingo. Y también con los diáconos le van a estar preguntando si no va a participar y participaría de un programa acá en Templo Nueva Jerusalén. Culto viernes en la noche y culto del domingo en la mañana temprano. La hora exacta se le estará dando con más detalle más adelante. Así que esos serían los dos temitas que sería bueno tenerlos presentes. Se preguntarán por el costo se va a utilizar el mismo costo del año pasado, $17, que incluyen 6 comidas y transporte a los que van a viajar en el bus que la iglesia contrate. Recuerde que en esta oportunidad la iglesia no tiene bus propio, está por trabajársele la transmisión y tenemos que alquilar un bus. Así que por esa razón se incluye el costo del bus como tal. Durante la salida los diáconos le van a estar preguntando y sería bueno saber de su parte si van a participar. Los jóvenes sé que tienen un programa para el día sábado completo allá en Santa Fe. Hay una caminata, algo escuché en la programación. Así que sería bueno que nosotros sepamos hoy si usted va a participar del campamento en fecha de Semana Santa. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio. Estamos acostumbrados o estuvimos acostumbrados a que octubre es el mes de ¿qué? Es el mes de las misiones. Y ya eso era un forfeit. Usted sabía que nadie programaba para octubre que no fuese misiones. Cualquier cosa de octubre se decoraba con banderitas de todos los países. Cualquier actividad de octubre, ni siquiera había que poner octubre, mes de las misiones. Ya se sabía que octubre es el mes de las misiones. Hace unos dos o tres temporadas, no sé cuándo, nuestra organización ha designado el mes de marzo el mes de las misiones. Así que siendo que estamos en marzo, le dije al supervisor cuando me entregó los sobres, esto tiene que entregarse en octubre. Ah, no, ¿verdad? Que es en marzo. Es en marzo. La Dirección General de Misiones está invitando, como todos los años, a que si usted se desea unir a la actividad misionera, ya sea en el modo de ir, de orar u ofrendar por las misiones, está invitándole a que participe con un sobre de ofrenda promisionera. Tenemos misioneros en Europa, tenemos misioneros en Asia, tenemos misioneros en Centroamérica y tenemos misioneros en los Estados Unidos. Cuando Panamá era un foco misionero, entonces recibíamos misioneros de Estados Unidos, venían misioneros de varios lugares del planeta a hacer misiones. Hoy Panamá está enviando misioneros a varias latitudes. Así que están los sobres por aquí. Si alguien está interesado en un sobre, levante su mano y se lo hacemos llegar a su puesto. El cuerpo oficial tiene los sobres a mano. Usted levante su mano y le van a hacer llegar su sobre. ¿Cuándo se entrega la ofrenda? La ofrenda tiene un mes para entregarla. ¿De cuánto tiene que ser la ofrenda? Lo que usted y Dios acuerden. Lo que usted y Dios pongan, o el sentir que Dios ponga en su corazón. Ese será el tamaño de su ofrenda. Es un acuerdo suyo con Dios en el tema de ofrendar para las misiones. Así que le animo para que usted tome su sobre. Hay algunas manos levantadas. También van a quedar algunos sobres aquí en la
canasta de la ofrenda. Si usted en algún momento no lo pudo tomar, lo puede traer. Si por alguna casualidad se acabaron los sobres, este tiene datos. Aquí en el sobre del templo hay una sección que dice ofrenda misionera. También lo puede registrar allí. Amén. Si se llegan a acabar esto que acaba de mandar la Dirección Nacional de Misiones, que son 45 sobres, el sobre del templo tiene un renglón que dice ofrenda misionera para que usted pueda hacer llegar su ofrenda a la Dirección General de Misiones. Un misionero le va a llegar una bendición de su parte o de parte suya. A un misionero le debe llegar también una oración de parte suya. Por allí voy a empezarle a mandar un calendario que hay con misiones. El de marzo ya me llegó, para que usted tenga los nombres, las peticiones de ellos y usted pueda orar, poner unos 5, 10 minutos, 15 minutos más de oración por los misioneros que están trabajando en el campo misionero. Algunos inclusive a riesgo de su vida. Están en el campo misionero llevando la palabra. Y si usted puede orar, es una gran bendición para ellos. Esos son los dos anuncios. Aparte de esto, gracias a los que estuvieron orando por Daisy, está en casa desde desde el martes. Ha tenido una recuperación bastante aceptable, bastante rápida. Y eso decía el doctor Alvarado, cuando nunca yo lo escuché decir, hey, ahí está metido Dios. Y cuando lo dijo así, yo en años que tengo de conocerlo, nunca había mencionado esa palabra, porque, sus conversaciones son más técnicas. Pero él me llama y me dice, maestro, él me llama, normalmente yo lo llamo cuando he necesitado. Él me llama y dice, maestro, estamos bien, ahí está metido Dios. Ya. Y es bueno que usted sus oraciones las haga llegar no solo por Daisy, sino también por todos los hermanos de la iglesia. Es la iglesia que ora por sí misma, es una iglesia que puede ver la mano de Dios. Y como dije en una enseñanza una vez, aquí en esta casa, alguien tiene el don de sanidad. Aquí en esta casa, alguien tiene el don de sanidad. ¿Quién es? No sé, porque el Espíritu Santo lo reserva en su sola potestad y soberanía. Pero yo sé que en esta casa alguien tiene, o algunos tienen, el don de sanidad. Créalo. Así que gracias por lo que han estado orando por Daisy. Está ahorita convaleciente un poquito, igual que yo, porque cuando salimos de allá traímos una gripe rara, que de 2017 no me daba una gripe así a mí, que el sábado, ayer tuve tirado todo el día, el viernes desde el mediodía hacia abajo tirado en cama, pero gracias a Dios ya puedo desenvolverme mejor hoy. Pero Daisy también está pasando por eso. La bendición de sus oraciones es muy importante. No deje de orar por sus hermanos, no deje de orar por usted mismo, por su familia. Cuando está orando, no deje de orar por el hermano que viene a su mente. Y si quiere una lista de jóvenes, me avisa y yo le doy una lista de los jóvenes. Hay jóvenes que están allí, que están siendo fieles. Hay algunos que hay que alcanzar. Así que si quiere la lista, me avisa. No sé, creo que las damas también tienen su lista. Por ahí está la líder. La líder está en Santa Fe. El Fradeva también tiene su lista de varones. Hay una lista de niños. Así que si usted quiere pasar buen rato orando por nombre, con una lista y presentándoselos al eterno Dios, nada más nos avisa. Que Dios les bendiga muy ricamente. Recuerde, por favor, si está interesado en su sobre, los diáconos tienen. Y por favor díganos si va a participar del retiro en Santa Fe para fechas de Semana Santa. Que Dios les bendiga muy ricamente a todos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a dar gracias a nuestro Dios, puestos en pie, aleluya. Dios ha sido bueno. Dios
seguirá siendo bueno con nosotros. Él nos va a seguir guardando, Él nos va a seguir sosteniendo, sustentando hasta el final. Por eso, amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, en esta mañana donde nos has hablado, donde nos has bendecido, donde, Señor, tú has tratado con nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que ofrendaron, que diezmaron, Padre. Bendícelos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Que no falte, Dios, nada en nuestras vidas, en nuestras casas. Señor, que tú sigas oyendo cada súplica, cada oración. Te adoramos a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Sigue bendiciéndonos, Dios. Sigue tratando con nuestras vidas. Ahora, Señor, en la escuela dominical, Padre Santo, bendice a cada uno, Dios, de nuestros hermanos, Padre. Señor, que enseñan, mi Dios, al pueblo, Señor, al pueblo escogido. Dios, y también llévanos en bendición, Padre Santo, a nuestros hogares. Guarda, Señor, nuestra salida a nuestras casas, así como nos traíste, Dios, a esta tu casa, Señor, en bendición y en paz. Padre, ponemos también toda la semana delante de ti, Dios. Bendice a los maestros, Señor, aquellos que salen a sus lugares de trabajo. Bendice, Dios, Padre Celestial, a todos nuestros hermanos, Señor, que de una u otra manera tienen que salir de casa, Padre, porque, Señor, se necesita. Bendice a los estudiantes, bendice al pueblo de Dios. Te damos las gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel, porque tus misericordias se han renovado una vez más el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, y todos podemos decirle a Él un gran amén. Aleluya, gracias, Señor. Nos despedimos de ti, de este lugar, de cada uno de ustedes, pero no de la santa y bendita presencia de Dios.